¿Puedes imaginar cómo sería levantar una roca del tamaño de un edificio en lo alto de una montaña? Los misteriosos bloques de piedra de Ollantaytambo desafían nuestra lógica y nos provocan con preguntas sin respuesta. Más que simples ruinas, estas estructuras revelan la ambición y el conocimiento oculto de civilizaciones antiguas. Hoy vamos a sumergirnos en este viaje lleno de escasez de explicaciones y urgencia por entender nuestro pasado perdido. Cada piedra, cada ángulo, cada talla guarda secretos que ni siquiera la arqueología moderna logra explicar. A lo largo de este video, descubrirás detalles que pocos se atrevieron a investigar y que permanecen envueltos en misterio. Prepárate para sentir la tensión de una historia donde lo imposible se vuelve palpable ante tus ojos. Esta es una invitación a lo desconocido, un llamado a desafiar lo que consideramos como verdad histórica. En las empinadas laderas de los Andes peruanos, el sitio de Ollantaytambo exhibe terrazas impresionantes construidas con una precisión singular. Pero es en la cima de esa grandiosa escalinata donde reside el enigma más fascinante. 6 bloques de granito de 50 toneladas cada uno. Se alzan como guardianes de un templo solar perdido, alineados de forma casi milimétrica, como si hubieran sido tallados con láseres. A cada paso, percibimos que estos monumentos no fueron simplemente apilados, sino planeados para desafiar a generaciones futuras. Los fragmentos esparcidos alrededor indican que algo catastrófico golpeó este lugar, dejando solo ecos de una gloria olvidada. Geólogos e ingenieros intentaron reproducir estas hazañas, pero hasta hoy fracasan en demostrar un método viable. ¿Estamos acaso ante la prueba de habilidades primordiales perdidas en el tiempo? ¿O fueron fuerzas más allá de nuestra comprensión las que participaron en este proyecto titánico? El granito utilizado en estos bloques no es originario de la cima de la montaña, sino que fue extraído de una cantera a casi 2 kilómetros de distancia en altitud. Imagina transportar rocas de hasta 80 toneladas, descendiendo por laderas empinadas, cruzando ríos y subiendo por senderos inclinados. Simplemente empujar esas piezas bajo lluvia y truenos sonaría como un suicidio colectivo para cualquier ejército de trabajadores. Incluso para nosotros, con toda la tecnología contemporánea, esa hazaña sería considerada una misión imposible. Y sin embargo, las líneas de corte y las uniones perfectas de estos bloques sugieren una planificación matemática de nivel avanzado. Los arqueólogos estiman que senderos y rampas podrían haber sido esculpidos en la roca, pero no hay evidencia concreta de estas infraestructuras. Cada losa de piedra parece desafiar la gravedad, cuestionando hasta dónde llega el ingenio humano. Es hora de preguntarse si nuestra historia oficial está preparada para lidiar con tal nivel de osadía ancestral. Marcas sutiles en la superficie revelan que cuerdas, poleas o rodillos de madera podrían haber sido utilizados, pero nada disminuye la magnitud de este desafío. Piensa en cómo rodillos de madera podrían soportar el peso de un objeto mayor que un camión cargado de autos. Las cicatrices dejadas en la piedra exhiben un desgaste que no corresponde con un esfuerzo meramente manual, sugiriendo soportes metálicos hoy desaparecidos. ¿Y dónde estaría ese metal, corroído por el tiempo, que permitió mover estas montañas de granito? Más intrigante aún es la ausencia de registros escritos o ilustraciones que documenten el proceso. Algo raro incluso en culturas antiguas. Cada piedra trae vestigios de cortes que parecen modernos, hechos con máquinas que solo aparecerían milenios después. ¿Será que la respuesta se encuentra en máquinas arcaicas olvidadas por el tiempo? ¿O en algún tipo de energía que aún no comprendemos del todo hoy en día? Pero,
¿Por qué elegir estas rocas específicas para levantar un templo en lo alto de una montaña? El contraste de color entre el granito rosado y la roca volcánica local apunta a una elección estética audaz. Tal vez tuviera un significado ritual o religioso, conectado con el ciclo del sol y las deidades andinas. Otros sostienen que la dificultad implicada en la obra servía como prueba de devoción y autoridad política. Cada bloque transportado representaría un tributo al poder supremo que gobernaba aquella comunidad. Un mensaje silencioso, grabado en piedra, para que las generaciones futuras respetaran la majestad ancestral. Entre escasez de registros y abundancia de dudas, se alza un monumento a nuestra propia terquedad. Y esta es solo la primera capa de un misterio que vamos a explorar juntos. Vestigios de antiguos terremotos pueden haber causado la caída de parte de estas estructuras, esparciendo fragmentos por todo el valle. Estas rocas, algunas partidas por la mitad, fueron rescatadas por los habitantes posteriores que intentaron restaurar el sitio. Pero sus restauraciones no lograron ocultar las fallas originales ni el motivo de la destrucción primitiva. El resultado es un mosaico de piedras perfectas y escombros, como si alguien intentara recomponer un rompecabezas sin manual. Los arqueólogos debaten si hubo un cataclismo natural o una guerra interna que llevó al abandono abrupto del lugar. Cada nueva excavación revela más preguntas que respuestas y enciende aún más el deseo de comprensión. Aquí, la urgencia de descifrar señales milenarias se mezcla con el deslumbramiento ante semejante ingeniería. ¿Y tú? ¿Qué imaginas que ocurrió aquel día fatídico hace más de 1000 años? Bajo la neblina matinal, esos bloques parecen vigilar al visitante como centinelas silenciosos del pasado. El viento frío arrastra ecos de voces antiguas que claman por una explicación, despertando en nosotros un leve escalofrío. Cada contorno irregular lleva consigo una historia que no fue contada y tal vez jamás lo sea. Pero es precisamente en ese vacío de conocimiento donde encontramos el encanto de lo desconocido. Sentir el peso de una roca ancestral bajo nuestros pies es comprender la fragilidad de nuestra propia historia. El miedo a lo desconocido se mezcla con la curiosidad insaciable que nos impulsa a querer saber más. Y al comprender nuestros límites, percibimos cuán audaces fueron esos constructores silenciosos. Prepara tu corazón y tu mente para cuestionar todo lo que crees saber sobre la ingeniería antigua. A lo largo de las próximas partes, presentaré pruebas, testimonios y estudios que desafían el sentido común. Invitamos a especialistas reconocidos y exploradores valientes que compartirán descubrimientos inéditos. Pero el tiempo es limitado. Estas reliquias están expuestas a alteraciones, robos y erosión constante. Si no actuamos ahora para documentar y comprender, podríamos perder pistas esenciales para siempre. Esto no es solo un video, es un llamado a la investigación y a la preservación del legado humano. Las autoridades arqueológicas comienzan a reevaluar sus teorías originales ante estas evidencias. Estás a punto de presenciar la caída de paradigmas que moldearon nuestra visión del pasado. Presta atención, porque cada detalle que revelemos podría sacudir a la comunidad científica. Antes de explorar las teorías de desplazamiento, necesitamos comprender la magnitud de este desafío. Vamos a medir en toneladas, metros y ángulos exactamente de qué estamos hablando. ¿Sabías que un bloque de 80 toneladas equivale a más de 45 coches de paseo cargados y que, aún así, su superficie es solo unas cuantas veces mayor que la de uno de esos vehículos? Esa comparación nos ayuda a dimensionar realmente lo que presuntamente fue transportado. Cada cálculo añade una dosis extra de asombro y refuerza la urgencia por descubrir el método. Así,
Armados con cifras e imágenes, podremos cuestionar nuestras propias suposiciones. ¿Listo para viajar entre cálculos y sumergirte en el corazón de este misterio? En los próximos instantes revelaré los senderos, rampas y posibles estructuras ocultas que habrían sostenido el transporte. Conocerás relatos históricos poco difundidos y experimentos modernos que intentaron replicar la hazaña. Algunos fracasaron de forma catastrófica, mientras que otros abrieron camino a hipótesis más atrevidas. Nuestra investigación va más allá de la historia convencional, cuestionando los vacíos dejados por los antiguos cronistas. Únete a mí en esta travesía donde la curiosidad vence al miedo y la escasez de certezas se transforma en combustible. Este es solo el comienzo. El enigma de los bloques gigantes está a punto de desplegarse ante tus ojos. No te pierdas ningún detalle, porque cada información puede ser la clave del siguiente paso. Nos embarcamos ahora en una investigación profunda de las posibles técnicas de transporte. Imagina a miles de trabajadores operando cuerdas, poleas y palancas simultáneamente. Algunos arqueólogos modernos afirman que plataformas de madera eran esenciales para el proceso. Otros proponen el uso de rampas de tierra compactada para reducir la fuerza necesaria. Pero, con poquísima evidencia física de estas estructuras, todo sigue siendo una conjetura. Cada teoría desafía nuestra comprensión de lo que era humanamente posible en aquella época. La escasez de registros escritos hace que este enigma sea aún más intrigante. Prepárate para cuestionar todo lo que has oído sobre métodos primitivos. El ingeniero brasileño Dr. Valente probó en laboratorio una réplica en miniatura. Concluyó que las poleas podrían multiplicar la fuerza, pero requerirían metales resistentes. Sin embargo, no se encontraron vestigios de esos soportes metálicos en el sitio. Otro equipo intentó usar rodillos de madera, inspirándose en registros de civilizaciones antiguas. Aún así, los troncos se desgastaban rápidamente ante pesos tan extremos. En cada experimento surgen dudas sobre la viabilidad real de los métodos. La ausencia de documentación oficial refuerza el carácter especulativo de las teorías. Está claro que necesitamos nuevas pruebas antes de aceptar cualquier conclusión. El año pasado, investigadores suizos intentaron elevar una réplica de 10 toneladas. Construyeron una rampa de 15 metros con suelo compactado por tractores modernos. Aún con tecnología actual, el bloque resbaló y causó grietas peligrosas. El experimento reforzó el temor de que los métodos antiguos estén siendo subestimados. Los fallos evidencian vacíos en nuestra comprensión del pasado tecnológico. Imagina ahora aplicar técnicas similares en bloques reales de 80 toneladas. Cada intento fallido intensifica la urgencia de descubrir una solución plausible. Este es un recordatorio de que la ingeniería ancestral podría haber sido mucho más sofisticada. Pero la verdadera fuerza de esta investigación reside en sus ideas originales. Deja en los comentarios cuál sería tu teoría favorita para mover estas rocas. ¿Crees que las rampas inclinadas habrían funcionado mejor o confías en soportes ocultos? Comparte tu opinión y ayuda a construir un debate de vanguardia sobre el tema. Tu participación es valiosa y puede inspirar nuevas investigaciones arqueológicas. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad de curiosos y entusiastas. Cada comentario incrementa nuestra autoridad colectiva para desentrañar estos secretos. Tu voz puede ser el punto de inflexión en esta búsqueda del conocimiento perdido. Vamos a explorar ahora la hipótesis de las rampas en espiral esculpidas en la montaña. Documentos coloniales sugieren que se detectaron impresiones lineales en los acantilados.
Sin embargo, muchos historiadores cuestionan la autenticidad de esas marcas. La escasez de registros originales impide conclusiones definitivas sobre la técnica. Estudios geológicos indican que la erosión natural podría simular vestigios humanos, pero nadie ha logrado reproducir fielmente tales surcos gigantescos en laboratorio. Surge entonces una mezcla de curiosidad y frustración entre especialistas reconocidos, y la urgencia de una investigación científica rigurosa nunca fue tan evidente. Otra teoría defiende el uso de sistemas de cuerdas y poleas primitivas. En yacimientos egipcios se encontraron relieves que retratan técnicas similares. Pero, ¿sería posible aplicar tales métodos a rocas nacionales peruanas? La geometría de las uniones de estas piedras exige articulaciones precisas. Poleas frágiles podrían colapsar bajo tensiones de decenas de toneladas. La falta de dibujos técnicos originales crea un vacío de explicaciones. Nos enfrentamos a un enigma donde la fe y la lógica se entrelazan peligrosamente. Con cada hipótesis, la certeza se vuelve más esquiva y provocadora. Algunos estudiosos proponen la idea de soportes metálicos desaparecidos. Estas piezas de metal habrían sido responsables de deslizar las piedras sobre rieles. La corrosión natural a lo largo de milenios podría haberlas destruido por completo. Pero no hay excavaciones que apunten a depósitos de metal alrededor de los bloques. La ausencia de estos artefactos refuerza el temor de que estemos perdiendo evidencias cruciales. Imagina el poder de estas estructuras. De confirmarse, cambiarían nuestra visión del pasado. Un descubrimiento así sería un parteaguas para la arqueología mundial. Aún así, seguimos sin respuestas definitivas para este rompecabezas. La urgencia de documentar cada detalle se intensifica con cada estación lluviosa. Las lluvias fuertes aceleran la erosión y ponen en riesgo la integridad de las rocas. Sin una acción inmediata, podríamos perder vestigios antes incluso de entender su origen. Organizaciones de preservación claman por fondos para excavaciones de emergencia. Pero la escasez de recursos es un obstáculo constante en este campo de estudio. Es en ese vacío financiero donde florecen sin control teorías alternativas. Necesitamos inversión y colaboración global para proteger este legado. El tiempo corre en nuestra contra y la historia no espera indecisiones. Entrevistamos al arqueólogo Dr. Morales, quien lidera expediciones en el lugar. Él advierte sobre la necesidad de tecnologías avanzadas, como el escaneo LIDAR. La precisión de estos sensores puede revelar rampas enterradas y caminos antiguos. Pero la aplicación práctica enfrenta barreras logísticas y políticas locales. Aún así, la esperanza de descubrir esbozos de rampas es un alivio. Cada innovación técnica se convierte en un aliado en la lucha contra la ignorancia histórica. La autoridad de especialistas como Morales refuerza la confianza de la comunidad y nos prepara para arriesgar teorías aún más audaces y fundamentadas. Ahora que comprendemos los desafíos y las teorías más debatidas en la actualidad, podemos avanzar hacia la próxima etapa de esta fascinante investigación. En la tercera parte, nos sumergiremos en registros históricos y relatos forjados al fuego. Revelaremos documentos raros que pueden contener pistas largamente olvidadas. Y exploraremos cómo estos hallazgos podrían reescribir manuales académicos. Mantente atento. La narrativa adquirirá una nueva dimensión de credibilidad. Tu curiosidad será recompensada con hechos que pocos se han atrevido a exponer. Descubre ahora cómo los documentos coloniales arrojan luz sobre los bloques gigantes de Ollantaytambo. En el siglo XVI, cronistas españoles mencionaron muros ciclópeos cuyas orígenes escapaban a la comprensión. Relatos de Fray Martín de Murúa
describen piedras transportadas por fuerzas sobrenaturales. Las crónicas también apuntan a leyendas locales en las que héroes ancestrales levantaron las rocas. Aunque dichos textos fueron editados por misioneros, hay detalles que no encajan en las narrativas oficiales. Ciertos pasajes hablan de senderos secretos y de ceremonias realizadas en el punto más alto. Estas menciones refuerzan la urgencia de revisar los archivos históricos sin prejuicios. El pasado oculto se revela poco a poco, exigiendo una lectura cuidadosa de los manuscritos. El cronista Garcilaso de la Vega, descendiente de incas, relató en su obra Evidencias Únicas. Describió testimonios de nativos que juraban haber visto rampas construidas con bloques más pequeños. En comentarios reales hay pasajes que hablan de ingenieros imperiales dibujando esquemas en la arena. Estas descripciones fueron prohibidas por la Iglesia por desafiar la doctrina oficial de la época. La escasez de copias auténticas dificulta verificar las alteraciones hechas por los editores. Sin embargo, fragmentos en el Archivo General de Indias contienen anotaciones marginadas. Investigadores modernos han descifrado símbolos que apuntan a métodos de palancas. Cada descubrimiento resignifica nuestra autoridad para cuestionar versiones tradicionales. Las cartas de los jesuitas también contienen relatos sobre estructuras colosales que aún permanecen en pie. Comentan la admiración que estos monjes sentían al ver la precisión de los cortes en el granito. Si valoras historias olvidadas y quieres más contenido como este, suscríbete al canal. Así no te perderás ninguna investigación sobre las ingeniosas técnicas de nuestros antepasados. Tu suscripción fortalece nuestra comunidad dedicada a rescatar narrativas históricas. Además, damos prioridad a nuevos estudios y entrevistas exclusivas para suscriptores. Únete a nosotros y sé parte de una red de curiosos que busca desentrañar el pasado. Con cada nuevo video profundizamos teorías y compartimos pruebas inéditas contigo. En las tradiciones orales incas se cuenta que los trabajadores eran guiados por sueños proféticos. Esos sueños indicaban los mejores caminos para mover cada bloque sin dañar la piedra. Algunos chamanes afirmaban canalizar energías de la montaña para facilitar el transporte. Comunidades locales preservan cánticos que mencionan vetas secretas en la roca. Tales versos poéticos podrían estar codificando instrucciones prácticas de ingeniería. Estudiar esas canciones exige sensibilidad antropológica y respeto cultural. Contienen pistas que escapan a los enfoques puramente arqueológicos. Refuerzan la idea de que el conocimiento ancestral no se limita a ruinas. A comienzos del siglo XX, exploradores como Hiram Bingham documentaron Ollantaytambo en fotografías. Sus expediciones sacaron a la luz evidencias de marcas de herramientas en las superficies de los bloques. Imágenes en blanco y negro revelan líneas finas que sugieren el uso de hojas metálicas refinadas. Bingham también relató la presencia de sensores naturales que anulaban la fricción bajo las piedras. Esos relatos fueron publicados en revistas científicas de la época, sorprendiendo a ingenieros. Aún así, pocos probaron esas técnicas sin los registros originales. Las fotos de Bingham permanecen como un tesoro visual que exige interpretación cuidadosa. Demuestran la necesidad de cruzar visiones antiguas con investigaciones contemporáneas. Más recientemente, investigaciones con LIDAR revelaron líneas de posible origen humano en los alrededores. Sensores aéreos mapearon surcos sutiles en la ladera, antes camuflados por la vegetación densa. Esa tecnología permite reconstruir rampas que ya no existen. Al superponer mapas antiguos y digitales, los arqueólogos crean hipótesis verificables sobre los trayectos. Drones multiespectrales perfeccionan esa cartografía invisible.
Cada avance técnico amplía nuestra capacidad para desenterrar vestigios esenciales. Pero es crucial combinar esos datos con relatos históricos para evitar especulaciones vacías. Solo la unión de fuentes diversas asegura credibilidad a las conclusiones. En las cercanías del templo surgieron inscripciones enigmáticas en afloramientos rocosos. Algunos arqueólogos creen que son símbolos de medición o alineación astronómica. El análisis comparativo con petroglifos andinos muestra similitudes sorprendentes. Esos glifos podrían haber servido como guía para posicionar cada bloque con rigor milimétrico. Sin embargo, carecemos de registros que expliquen su significado original. Interpretaciones divergentes encienden debates acalorados en las salas académicas. Estudiar esos signos podría ser la clave para descifrar el método perdido. Revela cómo el arte rupestre dialoga con la arquitectura sagrada. Diversos aventureros modernos narran haber encontrado túneles subterráneos adyacentes al sitio. Relatos dicen que esos corredores habrían servido para desplazar piedras sin exposición externa. No todos confirman la existencia de esos pasajes y muchas expediciones fracasaron. Esto generó rumores de que autoridades habrían sellado accesos para proteger secretos. La falta de documentos oficiales sobre esos túneles alimenta teorías conspirativas. Sin embargo, mapas antiguos de cazadores de tesoros mencionan galerías enterradas. Georradares detectaron indicios de cavidades profundas bajo el suelo. La hipótesis de un sistema interno de transporte renueva la urgencia de las búsquedas. Algunos pueblos locales exigen autorización especial para excavaciones detalladas en el lugar. Procesos burocráticos y restricciones legales retrasan investigaciones y ponen en riesgo evidencias. Sin permisos adecuados, los investigadores quedan limitados a estudios superficiales. Esto refuerza la necesidad de apoyo institucional y visibilidad internacional. Al firmar peticiones y presionar a los organismos de preservación, podemos avanzar. La movilización colectiva fortalece la autoridad de quienes buscan la verdad histórica. Cada firma cuenta para garantizar acceso seguro y ético a las ruinas. Solo así podremos explorar en profundidad el corazón de este misterio. Ahora que hemos desentrañado relatos históricos, leyendas y tecnologías emergentes, estamos listos para evaluar pruebas prácticas y demostraciones modernas de la ingeniería antigua. En la cuarta parte detallaremos experimentos audaces y sus conclusiones sorprendentes. Veremos errores catastróficos y éxitos inspiradores que desafían la lógica convencional. Además, discutiremos cómo esas experiencias moldean nuevas directrices académicas. Conocerás a especialistas que lideran pruebas en campo y replicaciones in situ. Prepárate para ver el misterio cobrar forma en experimentos que parecen ficción. Nada quedará fuera en esta búsqueda de la verdad enterrada bajo toneladas de granito. Los experimentos a gran escala comenzaron a revelar matices sorprendentes. Un equipo internacional levantó un bloque de 20 toneladas en condiciones controladas. Utilizaron rampas modulares ajustables para analizar el ángulo ideal de tracción. Documentaron fracturas inesperadas en la base de madera y fallos de encaje. El resultado indicó que la combinación de palancas fijas reduce el desgaste. Pero la fragilidad de las poleas artesanales seguía siendo un obstáculo. Los estudios demostraron que la lubricación con arcilla húmeda disminuye la fricción. Cada prueba refuerza la necesidad de innovar más allá de técnicas puramente manuales. En otro experimento, voluntarios intentaron mover un bloque de 50 toneladas. Mediciones precisas de fuerza demostraron la necesidad de al menos 500 hombres. El uso de tensores metálicos aumentó la eficacia,
pero la erosión se aceleraba. La aplicación de plataformas de piedra pulida como rieles redujo el esfuerzo. Sin embargo, no hay vestigios arqueológicos de esas instalaciones en el sitio original. Arquitectos defienden que estructuras temporales pudieron haber sido desmontadas. Incluso con equipos modernos, el proceso tomó varios días de trabajo continuo. Esto refuerza nuestro temor de subestimar el poder de movilización de las civilizaciones antiguas. Si te fascinan estas pruebas de ingeniería ancestral, dale like a este video. Tu me gusta nos ayuda a seguir invirtiendo en investigaciones y experimentos audaces. Es un gesto simple pero poderoso para mostrar que valoras nuestro trabajo. Cada like fortalece nuestra autoridad para explorar lugares remotos. Ayuda a mantener este canal activo, trayendo nuevos contenidos exclusivos. Y también es un indicativo de que debemos avanzar en pruebas más atrevidas. No olvides hacer clic en el botón de me gusta ahora mismo. Demuestra que apoyas la divulgación de misterios arqueológicos. Sorprendentemente, estudios acústicos identificaron resonancias en cavernas cercanas. Vibraciones sonoras podrían haber sido usadas para reducir la fricción del deslizamiento. Si se confirma, esta técnica revolucionaría nuestra comprensión de las habilidades incas. Transmite la idea de control energético, no solo fuerza bruta física. Algunos investigadores alegan que cámaras de resonancia pudieron haber sido diseñadas. Sondas eléctricas fueron hipótesis probadas, pero sin evidencias concluyentes. El misterio abre puertas a teorías de ingeniería bioacústica ancestral y reaviva el sentido de urgencia por profundizar investigaciones multidisciplinarias. En África, un proyecto paralelo replicó estas técnicas con bloques de arenisca. Aunque más livianos, requirieron los mismos cuidados de lubricación y nivelación. Se observó que equipos entrenados con coordinación rítmica eran más eficientes. Esto sugiere que la sinergia social era tan importante como la tecnología. La conducción coordinada del ritmo de tracción refuerza la teoría de los cantos de apoyo. Ritual y trabajo se mezclaban, potenciando la capacidad humana. La escasez de relatos sobre cantos laborales dificulta comprobar esta práctica, pero la hipótesis sigue viva entre antropólogos e ingenieros. Si tales técnicas se confirman, habrá que reescribir parte de los libros. La autoridad académica enfrentará un choque de paradigmas sin precedentes. La historia oficial debe abrirse a evidencias prácticas y relatos orales. Cada bloque elevado representa una lección sobre innovación ancestral. Nos permite entender que nuestros antepasados eran ingenieros visionarios y no solo constructores rústicos sin capacidad de cálculo exacto. Este cambio de perspectiva trae urgencia para proteger más sitios arqueológicos, pues cada ruina puede contener secretos que redefinan nuestra comprensión humana. Y no es un caso aislado. Existen monumentos megalíticos en Asia, Europa y África. Desde Stonehenge hasta Baalbek, bloques gigantes desafían la linealidad histórica. La similitud técnica apunta a un repertorio de conocimientos compartido globalmente. ¿Fue un conocimiento difuso o surgido independientemente en cada cultura? Esa pregunta enciende debates y la necesidad urgente de investigaciones comparativas. Redes de investigadores están formando grupos de estudio transcontinentales. Cada descubrimiento en Ollantaytambo puede iluminar aplicaciones en otros sitios antiguos y fortalecer alianzas científicas en busca de la verdad universal. Este misterio no es solo académico, es un llamado a la preservación. Las rocas de Ollantaytambo son vulnerables a robos, vandalismo y deslizamientos. La comunidad global debe actuar ahora para garantizar la protección legal de las áreas. Firma peticiones, comparte este video y moviliza a tus contactos.
Cada gesto fortalece movimientos de conservación en países emergentes y hace posible financiar investigaciones y expediciones esenciales. No permitas que el tiempo borre la grandeza de estas obras únicas. La preservación hoy es nuestra responsabilidad histórica. Mientras tanto, nuevas expediciones están en preparación para la próxima temporada. Geólogos, ingenieros e historiadores harán una travesía conjunta en septiembre. El objetivo es documentar bajo diferentes condiciones climáticas y estaciones. Planean usar robots terrestres para mapear áreas inaccesibles y frágiles. También instalarán sensores de monitoreo para registrar micromovimientos. Estos datos estarán disponibles para la comunidad científica internacional. Una iniciativa sin precedentes para compartir conocimiento en tiempo real y fortalecer nuestra autoridad colectiva en la lucha contra el olvido. Deja en los comentarios cuál teoría te impresionó más y por qué. Y cuando vea tu comentario, prometo enviarte un corazoncito como agradecimiento. Tu participación es el combustible que mantiene esta investigación viva y activa. Agradezco cada opinión y cada idea que contribuye a este debate. Juntos podemos desentrañar misterios que parecían imposibles. Gracias por ver el video. Y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.